Muy buen día. El siguiente tema que les voy a tratar es acerca de la influencia a las relaciones económicas internacionales a partir del realismo e interdependencia compleja. El realismo e interdependencia compleja trata acerca de la teoría que pretende explicar la realidad de política mundial. Sus principales autores son Roberto Kuhan y Joseph Knight, los mismos que consideran que cada burocracia se centra en sus preocupaciones, que los niveles más bajos insisten en la diversidad de objetivos que el Estado persigue. Cuando prevalece la interdependencia compleja, los gobiernos no usan las fuerzas. De igual manera, consideran diversos casos que conectan a la sociedad, incluyendo lazos formales, como los negocios, como informales entre élites no gubernamentales. La visión realista en cuanto a supuestos. Los estados como unidad coherente, actores dominantes en la política mundial. La fuerza como instrumento utilizable y eficaz en la política. La jerarquía de problemas encabezada por la seguridad militar. Se considera que a veces los supuestos realistas serán precisos y hasta muy precisos, pero con frecuencia la interdependencia compleja proporcionará un mejor retrato de la realidad. La visión realista en cuanto a supuestos. También se puede considerar los conflictos entre estados, las fuerzas militares, los intereses de los estados poderosos, los actores transnacionales no existen, la fuerza que permite sobrevivir a estados y a tener el poder sobre otros, y existen estadistas capaces de equilibrar el poder y desarrollar una estabilidad del sistema, generando de esta manera una reputación global, la misma que habla acerca de que otros actores participan activamente en la política mundial y las fuerzas ineficaces como instrumentos de la política mundial. Las características de la interdependencia compleja. Se consideran tres características principales, las mismas que son canales múltiples que conectan las sociedades, las cuales detallan aquellos nexos informales entre élites no gubernamentales y organizaciones transnacionales, resumiéndose como relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales. Las relaciones interestatales son los canales normales supuestos por los realistas. Las relaciones transgubernamentales aparecen cuando se flexibiliza el supuesto realista de que el Estado actúa coherentemente como unidades, y las relaciones transnacionales surgen cuando se flexibiliza el supuesto que el Estado son las únicas unidades. Entre otras de las características están la agencia de las relaciones internacionales, las mismas que se desarrollan en distintos departamentos gubernamentales y distintos niveles, del cual se considera una inadecuada política de coordinación con costos significativos, en donde diferentes problemas generan diferentes coaliciones tanto dentro como fuera del gobierno. Y como último tenemos una característica principal, que es menor papel de las fuerzas militares, en las cuales las fuerzas militares es un componente central del poder nacional. Un Estado puede emplear positivamente la fuerza para generar influencia política, como es un drástico cambio social o político puede determinar que la fuerza vuelva a ser un importante y directo instrumento de la política. Un país que emplea la fuerza militar para proteger a otro puede tener significativamente una influencia política sobre ese país. Procesos políticos de la interdependencia compleja. Las características principales de la interdependencia compleja dan origen a diferentes procesos políticos que traducen los recursos de poder en control de los estados, por lo cual se consideran las estrategias de vinculación, las mismas que determinan que los estados predominantes pueden tratar de asegurar su poder económico considerando que se hallan en juego objetivos económicos en los cuales las implicaciones políticas y la vinculación económica están limitados por actores internos transnacionales y transgubernamentales.
Los estados débiles y pobres no se encuentran inhibidos para vincular cuestiones no relacionadas debido a que sus intereses son menores y menos complejos. De igual manera se considera el establecimiento de la agenda, en los cuales los estadistas suponen que la agenda será establecida mediante cambios en los equilibrios de poder real o previsibles, por lo cual las agendas serán fuertemente influenciadas por consideraciones del equilibrio de poder global. Como la complejidad de los actores y los problemas en el marco de la política mundial aumentan, la utilidad de la fuerza disminuye y la línea que separa la política interna y externa comienza a desdibujarse como las condiciones de la interdependencia compleja. Entre otros, tenemos las relaciones transnacionales y transgubernamentales. Cuanto más cerca se encuentre una situación de la interdependencia compleja, más probable será que los resultados de las negociaciones políticas se vean afectados por las relaciones transnacionales. La cooperación multinacional puede ser significativa tanto como actores independientes o como instrumentos manejados por los gobiernos. Las actitudes y plataformas políticas de los grupos internos probablemente se vean afectados por la comunicación, organizada o no entre ellos y sus homólogos en el exterior. Y como último tenemos el papel de los organismos internacionales, en lo cual los organismos internacionales también permiten que los países pequeños y débiles lleven a cabo estrategias de vinculación de cuestiones. En las discusiones sobre un nuevo orden económico internacional, los países del tercer mundo insistirán en vincular el precio del petróleo y sus disponibilidades a otras cuestiones en las que han sido transnacionalmente incapaces de lograr sus objetivos. Por lo tanto, la interdependencia compleja producirá patrones políticos diferentes de los actores de la concepción realista del mundo. Muchas gracias por su atención. Espero el trabajo presentado haya sido de su agrado.